Presenta el gobierno federal su plan contra la desaparición forzada. Este incluye la implementación real de la ley general y el nombramiento del titular de la comisión de búsqueda. En México, de acuerdo con las autoridades, existen actualmente 40,000 personas desaparecidas, más de 1,000 fosas clandestinas y 26,000 cuerpos sin identificar. Alerta en Guerrero. En Chilapa, comunitarios armados retienen a mando policíaco y 6 policías. En este momento, personal de la Defensa y Seguridad Pública Estatal se encuentran en el lugar dialogando con los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. En Chilpancingo, al menos 8 indígenas fueron ejecutados mientras rezaban. Tom Brady igualó en títulos individuales a Michael Jordan y abrió el debate para ser considerado como una leyenda del deporte mundial, junto a Ali, Phelps, Bolt, Comaneci y el propio Jordan. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este lunes 4 de febrero de 2019. Y por supuesto, le invitamos, como todas las tardes, a que se queden con nosotros porque vamos a arrancar la semana con mucha información aquí en la segunda emisión. Brenda Peña, buenas tardes, ¿cómo estás? Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Gracias por iniciar esta semana para muchos de puente. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros, tenemos noticias importantes. En los deportes, Oscar Mota, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Elia, Brenda, amigos de La Ciudad del Mundo, quédense con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes y este es el resumen. Reconoce el gobierno federal que México es una gran fosa clandestina al presentar el plan de implementación de la Ley General sobre Desapariciones en Palacio Nacional. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que en el país hay 40,000 desaparecidos, más de 100,000 fosas clandestinas sin explorar y 26,000 cuerpos sin identificar en institutos forenses de los estados. Se estima que actualmente existen 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas, alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y esto da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. Es avanzar en la implementación real de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y crear el Sistema Nacional de Búsqueda. Afuera, al menos 30 familiares de personas desaparecidas demandaron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reclamaron que desconocen la estrategia para combatir las desapariciones, puesto que se debió haber presentado a las familias que sufren esta situación. Aquí en la Ciudad de México, miles de personas marcharon el fin de semana para expresar su rechazo a los secuestros y feminicidios. ¡Vivas las queremos! ¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! Se prevé que en las próximas horas o días se decida el futuro de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, previo a la sentencia que se le dará dictada por los 12 miembros del jurado. El periódico estadounidense The New York Times dio a conocer que el capo drogaba a niñas de 13 años de edad, de las que posteriormente abusaba. En Tamaulipas, más de 20,000 personas, entre ellos grupos de autodefensas presuntamente vinculados al cártel del Golfo, nombran a José Manuel Mireles, dirigente nacional de las autodefensas. Además, lo propusieron para dirigir la Guardia Nacional. En Nuevo León, en 3 hechos diferentes, fueron halladas 3 hieleras con supuestos restos humanos. Casi de manera simultánea aparecieron hieleras en los penales de Apodaca y de Topo Chico, así como frente a la policía ministerial, lo que provocó una intensa movilización policíaca. En los 3 casos también localizaron cartulinas con amenazas de un grupo del crimen organizado. Respeta el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión del Poder Judicial, quien decretó el fin de semana la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, acusado de lavado de dinero
y defraudación fiscal. El jefe del Ejecutivo dijo que su administración no va a perseguir opositores, como era costumbre, ni se van a fabricar delitos adversarios. El número de personas fallecidas por la explosión de un ducto de petróleos mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, ascendió a 125. Este sábado falleció un herido que era atendido en el Hospital Magdalena de las Salinas, aquí en la Ciudad de México. Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reiteró su respaldo a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para el combate al robo de combustibles. En Michoacán, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinó levantar el bloqueo que mantenían desde el 14 de enero en las vías del tren en Uruapan y Pátzcuaro. Argumentaron que el repliegue táctico es con el fin de que se reanude la mesa tripartita con los gobiernos federal y estatal. Solicita el Congreso de la Ciudad de México a la Alcaldía de Tláhuac un informe sobre la cancelación del programa Escuelas para la Vida. Buscan garantizar los derechos humanos a la educación, a la cultura, el arte y al deporte de la niñez en aquella demarcación. En las finanzas, el dólar se cotiza en 19 pesos con 2 centavos a la venta y en 17 pesos con 83 centavos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estima el Fondo Monetario Internacional que Brasil crecerá más que la economía en México. El organismo financiero señala que la economía del país sudamericano se va a expandir 2.5% en 2019, en tanto que la mexicana acumulará 3 años creciendo 2.1%. Roma gana el premio Goya por mejor película iberoamericana. Alfonso Cuarón también se llevó el premio a mejor director del Sindicato de Directores de Estados Unidos. Por si teníamos dudas de que sigue siendo la favorita a nivel internacional para los premios Oscar en este mes, el 24 de febrero. Y miren, información internacional, el gobierno de Nicolás Maduro afirmó que va a revisar las relaciones que mantiene con 12 países europeos, los cuales reconocieron al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. La Cancillería de ese país espera una rectificación, dice, de la docena de naciones europeas a dicha determinación. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro afirmó estar de acuerdo en que se adelanten las elecciones legislativas para renovar el Parlamento que encabeza el autoproclamado mandatario interino Juan Guaidó. Yo estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres, con garantía, y el pueblo decida por una nueva Asamblea Nacional. En los deportes, Oscar Mota, adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron su 6º título de la NFL tras vencer 13-3 a los Rams. La nueva conquista coloca a Brady en el debate de ser considerado ya una leyenda en la historia del deporte, junto a Mohamed Ali, Roger Federer, Michael Phelps, Usain Bolt, Nadia Comaneci y Michael Jordan. En otra información, jornada 5 de la Liga MX, que le cobró factura a Enrique Mesa. Luego de que el Puebla perdiera 4-1 ante Necaxa, el Ojitos fue cesado de la dirección técnica. Nico Castillo fue recibido como héroe, mientras el América jugaba y vencía al Querétaro. Pumas empató a 1 y Cruz Azul perdió ante León. La jornada cierra hoy con un atípico lunes por la noche entre Guadalajara y Veracruz. Finalmente, equipos de rescate encontraron en el fondo del Canal de la Mancha la avioneta en la que viajaba el futbolista Emiliano Sala. La imagen revelada muestra la parte posterior izquierda del fuselaje de la nave con el número de registro de la misma. Las autoridades también informaron que dentro de los restos se halló un cuerpo humano. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar, y a todas y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde de lunes, arrancando la semana en una emisión más aquí en la segunda emisión de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto, le tenemos todos los detalles, lo más destacado del fin de semana. ¿Y con qué arrancamos? Bueno, de entrada, muchos de ustedes, si están de puente, están descansando. Es un día de asueto para la mayoría de las personas, para algunos no tanto. Estamos aquí trabajando con mucho gusto, totalmente en vivo y en directo. Pero si usted es de los afortunados que se encuentra todavía de descanso,
pues acompáñenos en estas 2 horas porque tenemos muchos detalles, ¿no, Brenda? Sobre todo estas personas que se fueron de fiesta el fin de semana, tuvieron un largo fin de semana, como ya lo presumieron algunos. Sábado, el Día de la Candelaria, y ayer, Día del Supertazón, así que se prolongó el festejo seguramente hasta el día de hoy. Le platicábamos el viernes de que la dieta todavía no empezaba. Bueno, no, hoy ¿cómo va? Hoy ya podemos empezar ahora sí de lleno con la dieta. Ya terminó el Guadalupe, pues Día de la Candelaria, y ahora sí arrancamos con todo. Y también arrancamos aquí con la información más destacada. Por supuesto, ya sabe que marca agenda informativa el presidente Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias matutinas. El día de hoy, se abordó el tema de derechos humanos, y es que miren, en conferencia de prensa esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el plan de implementación de la Ley General sobre Desapariciones. Esta información de nuestro compañero Rodrigo Muñoz con los detalles, vamos a verlo. Como ya lo adelantaba la semana pasada, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en compañía del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas la estrategia para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país. Se estima que actualmente existen 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas, alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y esto da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. Es avanzar en la implementación real de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, y crear el Sistema Nacional de Búsqueda. El objetivo de esta nueva estrategia se concentra en definir, siempre con el apoyo de los familiares de las víctimas, los procedimientos más adecuados en la búsqueda, localización e identificación de personas no localizadas, así como la investigación y las sanciones correspondientes para los responsables. Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, y estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que desde el Sistema Nacional de Seguridad podamos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, que cuenta con una cifra de 7,500 millones de pesos, para desarrollar las capacidades en materia de identificación forense. Otros puntos centrales en dicha estrategia serán la creación del Instituto Nacional de Investigación Forense, la coordinación a nivel estatal para formular una base de datos e información confiable a nivel nacional y, claro, el apoyo internacional. En particular, tenemos ya acuerdos con la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para el Desarrollo, con ACNUR, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Agencia de Cooperación Alemana, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas aquellas instituciones con las que hemos venido platicando, particularmente con la Comunidad Europea, la Unión Europea, que está en muy buena disposición. Para el nuevo gobierno no existen los desaparecidos de primera o segunda clase. A todos se les atenderá de igual manera. Nosotros no asumimos que hay víctimas de primera y de segunda, o que hay colectivos de primera o de segunda. Vamos a atender a todas en las mismas condiciones de igualdad. El Estado asumirá su responsabilidad. Y si bien acompañaremos a las familias en su búsqueda, esta es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado mexicano. En la ciudad y el mundo, Rodrigo Muñoz. Mire, se trata de un tema muy importante y fundamental, y hay que recalcarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque además del combate a la corrupción, del que hemos abordado, y específicamente en los últimos días, en el combate al robo de combustible, que es un brazo, por así decirlo, de este combate a la corrupción en nuestro país, por primera vez un gobierno y la administración reconoce la crisis de violaciones a los derechos humanos en las que está inmersa nuestro país, y reconociendo esa crisis se da a conocer este plan de cómo se va a intervenir en este caso en la desaparición
desaparición forzada, pero que involucra muchas violaciones a los derechos humanos, entre ellos la desaparición forzada y por supuesto la atención que se va a dar junto con familiares. El Instituto Nacional Forense es un punto a destacar porque finalmente hay muchísimos también cuerpos sin identificar. ¿Qué son esos otros puntos? Son cerca de 10 puntos más adicionales los que se están planteando. Vamos a abundar de ello después de esta primera pausa. No se vayan.